Las adicciones constituyen un grave problema de salud tanto pública como personal. Más de 300 millones de personas en todo el mundo sufren las consecuencias de un consumo inadecuado de alcohol, nicotina, marihuana, cocaína, opioides y otras drogas de abuso. El impacto de este consumo sobre la vida comunitaria y la vida personal es realmente devastador. Las adicciones golpean la vida comunitaria e individual en diversos planos, en el plano laboral, en el plano social, en el plano académico, en el plano familiar. Por eso es sumamente importante entender cómo se construye un cuadro adictivo. En general uno podría decir que las adicciones se construyen a partir de una dificultad para poder decir que no. Para poder decir que no inicialmente a una conducta que es impulsiva. Hay un consumo inicial de droga que comienza por un acto impulsivo, sin reflexión, sin meditar adecuadamente las consecuencias. Frente a esa posibilidad de consumo impulsivo, la persona no puede decir que no y consume. Posteriormente, a medida que se reiteran los episodios de consumo, ese consumo inicialmente impulsivo se transforma en un consumo compulsivo. La persona no puede decir que no a una conducta, en este caso de consumo, que ya está en curso. Finalmente, la conducta compulsiva se transforma en un hábito en este caso de consumo. En este video vamos a tratar de definir específicamente y con la mayor nitidez posible los diferentes conceptos de impulsividad, compulsividad y hábito, para luego mostrar de qué manera la búsqueda de sentido, siempre mirándolo desde la logoterapia, puede ayudar para paliar y aliviar los cuadros de adicciones y eventualmente superarlos. Y en próximos videos nos dedicaremos a analizar con más detenimiento cada una de las adicciones en forma individual. Comenzaremos distinguiendo entre dos términos, abuso y adicción, que hacen referencia a dos tipos muy distintos de patrones de consumo, pero que muchas veces resultan confundidos. Cuando hablamos de abuso, nos estamos refiriendo a una autoadministración de una droga de una manera culturalmente desaprobada que causa efectos adversos. Básicamente es el consumo ocasional de una droga cuyos efectos sobre el organismo no van a ser positivos. En cambio, cuando hablamos de adicción, nos estamos refiriendo a un patrón conductual, es decir, a una conducta que se repite, de abuso de droga caracterizado por un consumo compulsivo, por conductas tendientes a asegurar la provisión de la droga y una tendencia a la recaída una vez que se ha suspendido el consumo o luego de la discontinuación. Al comienzo hemos descrito que el camino que una persona habitualmente recorre para convertirse en adicto a una sustancia implica un comienzo impulsivo, una conducta que luego se torna compulsiva de consumo y finalmente un hábito. Vamos a tratar de definir con más nitidez cada uno de estos términos. ¿Qué es la impulsividad? La impulsividad es una tendencia a actuar prematuramente, sin un panorama completo de la situación, con conductas pobremente concebidas y expresadas también de manera prematura, asumiendo habitualmente riesgos innecesarios. Son conductas inapropiadas en función de la situación que generalmente traen consecuencias no deseadas. Y la impulsividad también se la puede definir como una predisposición a respuestas rápidas, no planificadas, respuestas que son dadas a estímulos tanto internos como externos, sin tomar en cuenta las potenciales consecuencias negativas que esas conductas tienen para sí mismo o para el entorno. Ahora bien, la impulsividad, ¿cómo se mide? ¿Cómo nos damos cuenta que una conducta es impulsiva? Nos damos cuenta de la siguiente manera, porque la persona realiza una elección de una recompensa rápida y menor sobre una recompensa mayor pero retrasada en el tiempo. La impulsividad también se demuestra por la incapacidad para inhibir una conducta con el objetivo de cambiar el curso de la acción. Y finalmente podemos medir la impulsividad por la incapacidad para detener una respuesta una vez iniciada la misma. El otro término que nos interesa definir es compulsión. ¿Cómo se define una conducta compulsiva?
Las compulsiones son acciones repetitivas, persistentes, inapropiadas para una determinada situación. Son también acciones repetitivas sin relación evidente con el objetivo global buscado. En ambos casos, la persistencia de las acciones es a pesar de consecuencias no deseadas de la misma. Son conductas que perseveran a pesar de esas consecuencias indeseadas. Son conductas que perseveran a pesar de que la gente percibe que es una elección inadecuada o que no conviene para la situación que se vive. Y también con la compulsión es la reiniciación persistente de conductas habituales. ¿Cómo definimos al hábito? Fundamentalmente al hábito de consumo de sustancias inapropiadas. En general son respuestas disparadas por estímulos ambientales que son ejecutadas con independencia de que sean deseables. Es por ejemplo una persona que está en un ambiente de discoteca con música muy fuerte y eso le dispara la necesidad, por ejemplo, de consumo de alcohol o de consumo de alguna droga de abuso. La respuesta que la persona da es una respuesta condicionada porque está relacionada a un estímulo, ha sido reforzada o bien por la presencia de una recompensa experimentada previamente, por ejemplo, la sensación inicial de bienestar, o bien por la ausencia de un evento negativo. Vamos a explicar de una manera simple y esquemática cómo funcionan los mecanismos reguladores de estos conceptos que he desarrollado en el cerebro. En la parte más profunda del cerebro se encuentra lo que conocemos como área de la recompensa. Esa área, cuando es estimulada por un estímulo agradable, como puede ser la caricia de un bebé, genera una sensación de bienestar. Normalmente esa área se encuentra regulada o controlada por secciones superiores del cerebro, fundamentalmente la corteza prefrontal, ubicada en la parte anterior del cerebro, que permanentemente está alerta para que esa sensación de bienestar no sea una sensación de bienestar exagerada que pueda llevar a una tendencia a volver a consumir y por lo tanto generar una conducta compulsiva o eventualmente un hábito. Es por eso que cuando aparece eventualmente una situación de peligro de consumo, se genera una situación de preocupación que pone en marcha la actividad de la corteza prefrontal encargada de decirle que no a estas situaciones. De tal manera que la construcción del consumo, así como la construcción eventualmente de la recuperación, se va a dar a nivel cerebral a partir de una puja entre las áreas más profundas del cerebro que necesitan o desean una gratificación permanente y las áreas superiores del cerebro, fundamentalmente la corteza prefrontal, que es capaz de anticipar, planificar las consecuencias y que por lo tanto intenta mantener a raya a esas zonas profundas del cerebro que desean la gratificación permanente. La búsqueda de sentido es por lo tanto un recurso sumamente importante para intentar escapar a una situación de adicción. Por varias razones. En primer lugar, porque el sentido es en un sentido biológico una función justamente de la corteza prefrontal. Por lo tanto, se apoya en la actividad del cerebro encargada de limitar las conductas de riesgo. En segundo lugar, el sentido brinda un panorama completo del contexto en lo que una determinada conducta se va a efectuar. Al preguntarse la persona por el para qué, puede adquirir una conciencia más rápida del alcance a mediano y largo plazo de sus acciones y escapar tanto a la impulsividad como a la compulsión de sus conductas. También brinda la posibilidad de autodistanciarse y al autodistanciarse darse cuenta de lo inapropiada que es una conducta y barajar otras alternativas, y también permite el reconocimiento de valores como la propia salud, la dignidad personal, el afecto a los otros, que son necesarios para iniciar y sostener el camino de salida de una adicción. Muchas gracias. En próximos videos continuaremos analizando las adicciones a distintas sustancias y los recursos terapéuticos que contamos para poder afrontar cada una de ellas.